Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Melchor, soy escritora mexicana, autora, entre otros libros, de las novelas Temporada de Huracanes y Paradise, que es mi más reciente publicación. Con mi nueva novela Paradise, lo que a mí me interesaba contar era un poco hacer una exploración acerca de la violencia y como ese lado oscuro del ser humano, ¿no? Ese lado oscuro del deseo que nos vuelve egoístas, que nos vuelve ciegos ante la vida y la dignidad de los demás. Entonces, yo de alguna forma creo con la novela Temporada de Huracanes, me quedé cuando terminé de escribirla, cuando fue publicada, ganó un par de premios, le fue muy bien. Y sin embargo, yo me quedé como como decimos en México, con una espinita, ¿no? Me quedé con la impresión de que a lo mejor yo había establecido demasiado claramente un paralelismo entre marginación y violencia, entre pobreza y violencia. Y de alguna forma esto me llevó a crear como esta especie totalmente lo opuesto al pueblo de La Matosa, que es el escenario donde ocurren las acciones de temporada de huracanes. Entonces empecé a ver a mi alrededor la creación de todos estas urbanizaciones de lujo en Veracruz, pero también aquí en Puebla, donde yo vivo. Empecé a verla por todas partes, ¿no? Empecé a ver que también era una tendencia internacional. Este deseo de las personas de aislarse de los demás, de protegerse y de mantener el mal, la violencia, de alguna forma afuera, ¿no? Y yo me empecé a preguntar, ¿y pero qué pasaría si esta violencia está en el seno mismo de una sociedad así, ¿no? ¿Qué pasaría si, si esta maldad, por así decirlo, ¿no? Si este lado oscuro está morando dentro mismo de un lugar presuntamente paradisiaco como Paradise, ¿no? Y así fue un poco como empecé a construir a los personajes. Yo quería contar justamente, ¿no? Cómo eh, la violencia expresada en la misoginia, expresada en el machismo, como muchas veces son componentes de la sociedad sin importar tanto la clase, sino es algo más bien que está en todos, ¿no? Y que de alguna forma todos podemos ser víctimas, pero también todos podemos ser victimarios, siempre existe esa posibilidad. Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Es como el escritor se crea y crea, ¿no? A través de sus vivencias personales, pero también de lo que lo rodea, ¿no? Del lugar donde ha crecido, de la cultura que ha absorbido y también, por supuesto, de las cosas que ha leído, ¿no? Y que no necesariamente se refieren a su cultura inmediata. Yo puedo decirte que sí, de alguna forma me siento, ¿cómo decirlo? Yo tengo un interés muy grande en la violencia porque me he visto rodeada siempre de ella, ¿no? Yo crecí en un hogar disfuncional donde pues era muy común, ¿no? Experimentar un tipo de violencia psicológica, un tipo de maltrato, tal vez humillaciones, insultos, ¿no? A veces violencia física, pero yo lo veía todo a mi alrededor, ¿sabes? Como si esta cultura eh, machista, donde el último extremo es el feminicidio, pero en realidad es un amplio abanico de conductas, ¿no? Que yo desde muy joven vi a mi alrededor y lo veía, ya sabes, ¿no? Un poco en casa, digo, no a tal extremo, pero sí en cierta medida, pero lo veía también en la calle, lo veía en la familia, lo veía en la escuela, como constante menosprecio, ¿no? A la mujer, como este constante relegarla siempre a una condición de segunda categoría. Lo veía en los medios, ¿no? Lo veía en la televisión, el cine, es decir, era como omnipresente. Y, y también, bueno, tenemos que ser honestos que uno de los principales problemas de México es la impunidad en la que ocurre la violencia, ¿no? Es decir, todos los seres humanos tenemos en nosotros la capacidad de ser violentos. Y el feminicidio, la violencia contra la mujer, desgraciadamente es algo que ocurre todavía en muchísimas partes. El problema es que en México la impunidad es tal que no hay barreras que impiden que estas cosas ocurran, ¿no? O sea, no hay justicia para retribuir los actos ya ocurridos y tampoco hay las condiciones necesarias para la denuncia. Y finalmente esta es una situación en la que yo me siento, como mujer por supuesto que puedo hablar de ella, ¿no? Pero al mismo tiempo no soy socióloga, no soy politóloga, no soy psicóloga. Yo la única forma en que encuentro para expresar estas inquietudes, esta situación que yo veo a mi alrededor, con la que crecí y que sigo viendo, aunque las cosas por supuesto han ido cambiando, pero que sigo viendo de todos modos en todas partes, mi única forma es como crear estas historias y poner estas preocupaciones
como en esta carne ficticia, estos egos experimentales que son los personajes, ¿no? Y así es como yo tal vez me trato de explicar por qué es que sucede, cuál es el misterio que hay detrás, ¿no? Del odio contra la mujer, de la violencia contra la mujer, y trato de compartir con los lectores, por supuesto, estas preocupaciones, estos hallazgos que yo encuentro. Sí, por supuesto. Bueno, Sangre Fría es un libro que conocí cuando estudiaba periodismo en la universidad y me marcó, ¿no? Me di cuenta que era lo que yo quería hacer. Ahora hay un poco como de distancia, ¿no? Y de crítica respecto a este libro porque, bueno, fue una novela, la pretensión de Truman Capote era hacer una novela de no ficción, ¿no? Tomar los hechos verdaderos y novelizarlos, usar las herramientas de la literatura más elevada, ¿no? Para contar una historia que tenía referente en la realidad. Y bueno, ahora se ve un poco con distancia, ¿no? Porque con el tiempo hemos descubierto que, pues, a lo mejor Truman Capote no fue tan preciso como él quería, se le fueron cosas de lado, y a veces, pues, no se le acusa de inventar directamente, pero sí se le acusa de haber usado excesivamente la imaginación, ¿no? Entonces, yo, bueno, en el sentido en que yo he aplicado la lección de Sangre Fría, tanto en esta novela Paradise como también en Temporada de Huracanes, fue un poco en la pretensión de humanizar al victimario, ¿no? De tomar al agresor y en lugar de constituirlo como un personaje, ya sabes, no un villano casi de caricatura, ¿no? Y concentrarme en el crimen como tal, yo lo que preferí es hacer un estudio como más humano de los personajes, ¿no? Es decir, presentar sus circunstancias personales, colectivas, presentar su historia, las heridas, ¿no? Que como personas han sufrido y contextualizar de alguna forma lo que sucede posteriormente, ¿no? En la parte del crimen. Pero el crimen siempre como algo secundario. Es decir, no me gustaría a mí haber escrito una novela donde yo hubiera abordado simplemente el crimen, ¿no? Y haberlo descrito detalladamente. A mí el crimen me interesaba como la culminación, de alguna forma, ¿no? De esta carrera que los personajes emprenden contra la desesperación. Y algo que para mí es fundamental es sí humanizar a los personajes, sí llegar a un grado de empatía con el agresor, pero al mismo tiempo siempre mantener la perspectiva de que lo que han hecho es algo espantoso, ¿no? Y que es algo horrible. Creo que esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Y creo que justamente es la tarea de la literatura, presentar a los personajes, sean reales o ficticios, o una combinación de ambos, como humanos complejos, con claroscuros, con ambivalencias, que cometen errores, que a pesar de que han perpetrado cosas espantosas, aún así tal vez son capaces de amar, de momentos de ternura, ¿no? Creo que esa fue como el reto principal y la lección que yo sobre todo he aprendido todos estos años que he estudiado a Sangre Fría. Creo que definitivamente hay, bueno, hace un momento mencionabas el aspecto del lenguaje, creo que no respondí nada al respecto, pero creo que una de las cosas que las unen a mis tres novelas, Falsa Liebre, Temporada de Huracanes y Aquí no es Miami, es, bueno, por un lado, podríamos decir el tema de la violencia, aunque hablar de temas a mí particularmente no me parece como muy fructífero, ¿no? Porque en realidad casi nunca pienso en un tema a la hora de escribir una novela, pienso en otras cosas, son otro tipo de cosas las que me preocupan. Pero, por ejemplo, algo que me preocupa es la etapa de la adolescencia, ¿no? En mis tres novelas, por ejemplo, hay personajes adolescentes que se sienten como al borde, que se sienten, que han dejado atrás la infancia, pero que aún no tienen muy claro qué futuro les espera, ¿no? Entonces, de alguna forma se sienten como atrapados en dinámicas familiares de las que quisieran escapar a como diera lugar, ¿no? Eso es algo también común en mis libros. Y otra cosa es la preocupación por el lenguaje, por supuesto. Sobre todo en temporada de huracanes y en Paradise, hay una ambición mía de reproducir, recrear más bien es la palabra, no reproducir, recrear ciertos usos del lenguaje popular, cierto tipo de discursos, de una forma muy cruda, ¿no? Y de alguna manera como para eh, presentárselo al lector y confrontarlo con estos discursos que el lector, la lectora misma ha escuchado, ¿no? A su alrededor, que incluso yo creo que en algunas cuestiones incluso ha incorporado, ¿no? Y para mí es una forma de visibilizar. Y por supuesto también está, para mí el uso del lenguaje coloquial es algo que tiene muchas aristas y es muy importante. Por un lado, porque vengo de una ciudad como Veracruz, los veracruzanos o los jarochos, como nos llamamos en México,
somos, tenemos la fama de ser de las personas más mal habladas de todo México. Entonces, el lenguaje vulgar, el lenguaje popular, para mí hay una poesía muy bella y muy transgresora, ¿no? Que a mí me gusta plasmar en mis libros, que a mí me gusta recrear en mis historias. Y por otro lado también está yo diría la certeza de que el lenguaje importa porque el lenguaje es como construimos nuestro ser y nuestro estar en el mundo, ¿no? Entonces, para mí es importante que los personajes se refieran a la realidad con las palabras que ellos naturalmente usarían para referirse a esta realidad, ¿no? Creo que es parte de una construcción realista, porque me importa, pero al mismo tiempo también o sea, es una cuestión estética, ¿no? Pero para mí también creo que es una cuestión definitivamente política, ¿no? O sea, me gusta confrontar al lector con este lenguaje y también me gusta jugar con las palabras, encontrar un ritmo. Crecí en una ciudad donde de cada automóvil y de cada casa y de cada negocio salía la música salsa a todo volumen, entonces hay una cosa ahí que tiene que ver con ritmos y con cadencias que me importa mucho recrear. Ha sido todo un viaje, por supuesto, ¿no? Me encuentro ahora que he estado haciendo promoción, teniendo entrevistas tengo la tendencia a hablar del 2019 como el año pasado, porque de alguna forma siento que el año pasado no existió, ¿no? Es como si nos los hubiéramos saltado. Y fue un año de descubrimientos, de introspección, un año que me permitió el 2020 mucho trabajo, porque también fue un año de pérdidas, ¿no? Más que personales, sé que hay muchísima gente que ha tenido pérdidas familiares, lamentables. Yo más bien fueron pérdidas de orden profesional. Yo el año pasado tendría que haber hecho varias giras, ¿no? Por Europa, por Estados Unidos. Estuve nominada al Booker International, entonces tendría que haber ido a Gran Bretaña, tendría que haber ido a Dublín, por ejemplo, ¿no? A Australia, muchísimos lugares que me hubiera encantado visitar y que no fue posible, ¿no? Por la pandemia. Y fue una situación un poco agridulce, ¿no? En ese sentido, porque por un lado me consideraba privilegiada de poder realizar mi trabajo aquí en casa y de contar con todas las condiciones, ¿sabes? Con las que muchísima gente en México no cuenta. Yo era consciente de esto, al mismo tiempo no podía evitar sentirme decepcionada, ¿no? Pero por otro lado, a los escritores creo que nos beneficia, porque los escritores, por muy extrovertidos que seamos, para escribir necesitamos siempre soledad. Entonces, por primera vez en muchísimo tiempo, tenía yo el pretexto perfecto, ¿no? Para no aceptar invitaciones, para estar aquí en casa, para concentrarme totalmente. De hecho, Paradise fue una novela que terminé de escribir durante la pandemia y que todo el 2019 yo había estado tratando de terminar y no había podido, o sea, no tenía la concentración necesaria para poder hacerlo. Y ahora la pandemia me lo permitió, pero digo, yo soy totalmente consciente de que es ah, eh, eh, un verdadero privilegio poder decir que la pandemia me ayudó a algo, ¿no? Habiendo tanta gente que realmente se las ha visto en dificultades. ¿Qué viene ahora? Híjoles, este año me toca estar en la ciudad de Berlín. Me concedieron una residencia de la DAAD y pues voy a vivir un año en Berlín. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad, ¿no? De estar como en un centro cultural tan importante como es la ciudad de Berlín y poder desarrollar allá mi trabajo. Eh, yo voy a estar trabajando en un proyecto que tengo, pero no veo muy claro todavía cuál es el siguiente libro que quiero escribir, ¿no? Tampoco quiero tener un poco de prisa. Me siento aliviada de haber sacado Paradise porque pues a temporada de huracanes le fue muy bien. Entonces uno siempre siente cierto resquemor, ¿no? De, híjoles, a Paradise le va a ir tan bien, ¿no? O igual o menos, le va a gustar a la gente. O sea, como todo este ruido, ¿no? Que uno tiene en la cabeza. Y a veces uno piensa, no sé, yo tengo la tentación a veces de pensar que en realidad el fracaso, o no el fracaso completo, sino digamos que un éxito mediano le conviene más siempre a un escritor, ¿no? Que un gran éxito. Pero bueno, yo no me voy a quejar, estoy muy contenta y estoy tomándome mi tiempo para justamente decidir cuál es el libro que viene.